de Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Tráfico, Gaviria, Pablo el hijo del Escobar. traficante Traficante Pablo Medellín. Escobar. Que el gran imperio que creó mi papá no pudo sobrevivir. Mi padre apenas disfrutó el 10% de su vida. Era el hombre más rico del mundo, entre comillas, según algunas revistas. Y yo iba y lo visitaba y veía al hombre más pobre del mundo porque sí, pues estaba lleno de plata, pero vivía en una casa con piso de tierra, llena de goteras, sin ventanas, con frío o con calor o sin refrigerador. Y ese día, el 2 de diciembre, usa el teléfono 10 veces para llamar a un hotel que es de las Fuerzas Militares de Colombia y dice: hola, soy Pablo Escobar. Pues es un acto de suicidio eso. Yo me di cuenta, yo dije: mi papá se quiere morir hoy. Mira, yo estuve a punto de cometer el peor error de mi vida, que es convertirme en Pablo Escobar 2.0. En Bolivia sucedió algo similar. Mira, Víctor, yo te voy a decir una cosa bien interesante. Trágica. Aprovechen que estén aquí y hagamos. Las familias, operador de crematorio. Soy Víctor González. Hola, yo soy Víctor González y el día de hoy les quiero dar la bienvenida en otra entrevista. En esta ocasión, pues me da mucho gusto el poder saludar a Juan Pablo Escobar, que aquí está con nosotros. Listo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Gusto verte de nuevo, hombre. Muy bien. El gusto es mío. Y pues bueno, mucho se ha hablado acerca de los temas que te envuelven alrededor solo por ser hijo de Pablo Escobar. Hay mucha apología en cuestión del narcotráfico, las series, todo lo que habla acerca de esta temática, pero hoy en día tú estás dando un mensaje muy contrario a eso. Así es. Pues mira, a mí me tocó vivir esta historia, esta vida. Creo que cada ser humano tiene frente a sí mismo sus propios retos, como digo yo, su propio Everest por escalar, por llegar hasta la cima, ¿no? Entonces, a mí me tocó una historia que tiene una connotación demasiado negativa, violenta y triste, y lo que me propuse fue buscar de qué manera podría yo convertir todas estas historias en algo positivo, por lo menos en una enseñanza para que la sociedad tome conciencia y no vuelva a repetir los mismos errores, no tome los mismos caminos. Básicamente creo que el gran mensaje que nos deja todos esta historia y es el que yo utilizo para la juventud cuando doy mis charlas, es el que esta historia es una historia para no repetir, es una historia para generar conciencia entre todos nosotros, la sociedad, de cómo la violencia puede llegar a extremos como los que llegó mi padre y destruirse así un país, una sociedad, una cultura y un montón de almas, ¿no? ¿Y cómo fue crecer? Digo, porque he tenido la oportunidad de leer tu primer libro, que es Mi Padre, Pablo Escobar, mi padre, y ahí relatas cómo fue toda tu infancia, ¿no? Que tu papá realmente a ustedes como familia les ocultó sobre lo que hacía, a lo que se dedicaba. Pues sí, mira, en principio mi padre siempre quiso mantener sus negocios por un lado, perdón, y la familia por el otro. Sin embargo, llega un punto en que es muy difícil tapar el sol con las manos y evitar que tu hijo se entere de lo que tú estás haciendo. Yo creo que él eligió finalmente casi que confesarme quién era, qué hacía, desde los 7 años, cuando mandó a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el año 84. Pues nos fuimos exiliados a Panamá y en ese instante él tiene una conversación conmigo y me dice: yo quiero que sepas que soy un bandido y que a eso me dedico. Quizá a esa edad no puedes dimensionar el tamaño de la organización criminal que estaba dirigiendo mi papá en ese momento. Y si además siendo hijo y recibiendo solo afecto de él, pues es más difícil entrar en la vorágine de juzgarlo, de criticarlo en esa edad. Y si es un hombre que además te da mucho amor, pues no tienes un parámetro claro, más allá de sus palabras, de lo que él está haciendo. Entonces crecí a sabiendas, digamos, desde los 7 años, de lo que hacía mi padre. Incluso él mismo no tenía problema en reconocer cuando veíamos diarios, revistas, si esto sí lo hice o esto no lo hice. ¿Qué pensabas tú en ese entonces?
Mira, yo en ese entonces en realidad casi creo que ni meditaba lo que estaba pasando. Hoy sí lo puedo meditar y digo, mi padre estaba de alguna manera acorralado en su propia historia, es decir, tarde o temprano su propio hijo iba a descubrir quién era. Y creo que él eligió de alguna manera contármelo de frente para evitar que sean los medios que lo hagan, ¿no? Y justo también das un mensaje acerca de la opulencia, de los lujos que se puede llegar a tener cuando alguien se dedica al narcotráfico. Sí. Pero son lujos que no disfrutan. Absolutamente efímero. La realidad, la experiencia que tenemos, yo me he dedicado a sacar cuentas, ¿no? de cuánto realmente los narcotraficantes han disfrutado sus vidas, cuáles podrían ser considerados y muy, entre comillas, los casos exitosos. Y fíjate que mi padre, que es una paradoja absoluta, porque muchos consideran que es un caso de éxito, yo creo lo contrario, porque para mí el éxito es aquello que tú puedes disfrutar a perpetuidad hasta que llegue el momento de partir, ¿no? Es decir, mi padre no tuvo posibilidad de disfrutar ni su fortuna, ni sus aviones, ni sus lujos, ni sus mansiones, no vivía en ellas. Entonces, a veces nos olvidamos y pensamos que el dinero, la opulencia y todas esas promesas del narco, pues vienen a solucionarnos la vida y a traernos felicidad, cuando hemos vivido experiencias en las que literalmente hemos aguantado hambre mientras hemos estado rodeados de millones de dólares. Y esto, lo que quiero hacer hincapié es que el gran imperio que creó mi papá no pudo sobrevivir. De hecho, su propio dinero, su propia fortuna fue utilizada para financiar su muerte. Entonces termina convirtiéndose en una paradoja absoluta. Mi padre apenas disfrutó el 10% de su vida. Me he sentado con otros hijos de narcotraficantes a preguntarles y hacer cuentas. Bueno, tu papá tuvo juventud hasta tal año, fue próspero en su negocio ilícito hasta tal año. ¿Cuánto disfrutó? Ahora está en la cárcel o ahora está muerto. ¿Cuánto disfrutó su vida? Y el porcentaje más alto que hemos encontrado hasta ahora es el del 10%, y es el de mi padre. En el resto empiezas a ver el 8, el 7, el 6, el 5. Entonces dices, pues, y la invitación es a todos, ¿no? El propósito de nuestras vidas es a disfrutar el 10, el 5. Pues yo creo que ahora que tú eres papá, valora la vida de otra manera y quieres disfrutarla con una intensidad diferente, para estar cerca de tu familia, para dejarle lo mejor y con esa intención, ¿no? ¿Por qué crees que tu papá haya querido dedicarse al narcotráfico? ¿No crees que también lo veía como un bien para su familia? Mira, ese es un negocio, digamos, que está plagado de aparentes oportunidades para la gente. Mira, yo creo que mi padre se dedicó al narcotráfico por su propia ambición personal. Si uno analiza su historia, te das cuenta que él intentó ingresar a la universidad, quería ser contador, quería ser abogado. Muy rápidamente terminó renunciando a todos esos posibles, digamos, resultados de su vida. Le dio más prioridad a su ambición personal. Quizá no fue paciente, quizá no se pudo quedar haciendo lo que quería. Y esa falta de recursos, esa inmediatez con la que él quería ser millonario, pues lo lleva finalmente a un lugar en el que determina y le dice a sus amigos, a los 20 y tantos años, 23 años, le dice, si a los 30 no tengo $1.000.000, pues me suicido. Y eso, me imagino que el hecho de decretar algo, uno a veces piensa que lo que dice es inocente y que lo que decimos son meras palabrerías, pero aprendí el poder que tiene declarar algo, ¿no? Decirlo, decretarlo, eso transforma tu realidad de manera inmediata, aunque no lo veas en el acto, pero ya inmediatamente el universo, Sí, esa con el máquina hecho de perfecta, traerlo, de pensarlo. empieza a generar. Y tengo un ejemplo muy claro: muere mi padre, yo amenazo al país, esos segundos de amenaza son 5, se convierten en 25 años de exilio. Esas pequeñas palabras generaron un miedo terrible en muchas personas que yo no era consciente, ¿no? Entonces, nada de lo que decimos es inocente, todo transforma nuestra realidad. Y en el caso de mi padre, con esa declaración, si a los 30 no tengo $1.000.000 me suicido, prácticamente trazó una hoja de ruta para su vida
en el que cualquiera que se atravesara en el camino pues se lo iba a llevar por delante, y es exactamente lo que hizo. ¿Qué tantos lujos recuerdas tú que tuviste en tu infancia? Mira, hay un montón de lujos y te los voy a anunciar porque hubo muchas cosas, ¿no? Pero siempre cuando alguien me pregunta por eso yo vuelvo y digo, ¿los lujos eran importantes o cuánto los disfrutaste, no? Porque mi papá me regaló un auto deportivo y lo pude disfrutar 2 días y nunca pasé de tercera de la marcha, entonces tampoco es que lo pude disfrutar. La verdad, si me preguntas, preferiría que no me lo hubiera regalado, porque no habría quedado con el antojo de seguirlo disfrutando, porque la verdad no lo manejé 2 días. Vino la guerra, vino la violencia, te tienes que esconder, te tienes que ocultar. De alguna manera me terminaba convirtiendo en el punto débil de mi padre, donde todos los enemigos entendieron que si le destruían sus autos, sus aviones, sus fincas, sus departamentos o obras de arte, él no le molestaba eso, no le iba a dañar nada en sí, pero su familia cuando era atacada sí le dolía. Entonces eso me hizo más consciente a mí, y esa era una renunciación, digamos, permanente a los lujos, porque ahí estaban, llegaban a ti, de pronto un buen reloj, una joya o lo que fuera, un auto último modelo o el mejor departamento de la ciudad, y quizá podías ir a verlo una tarde o dormir una noche en él y nunca más volver. Entonces, son lujos demasiado efímeros que mi papá no pudo dormir en ninguna de sus mansiones, en ninguna. Era el hombre más rico del mundo, entre comillas, según algunas revistas, y yo iba y lo visitaba y veía al hombre más pobre del mundo porque sí, pues estaba lleno de plata, pero vivía en una casa con piso de tierra, llena de goteras, sin ventanas, con frío o con calor o sin refrigerador. Este es el hombre más millonario, o sea, ¿cuál es el sentido de ser millonario? Yo creo que, y sinceramente te lo digo, yo me siento mucho más, mucho más rico que antes, que teníamos toda esa fortuna. Yo hoy no tengo nada de ese dinero, pero tengo la libertad de andar por la calle, tengo la libertad de caminar sin mirar atrás. Y no hay fortuna, no hay lujo, no hay ostentación que pueda cubrir eso, ¿no? Oye, ¿de niño llegas a sentir miedo? O sea, de que algún día hubiera algún ataque que arrebatara la vida de ti, de tu familia, tu Sí, hermana, sí, tu mamá. fue el miedo, fue un compañero como permanente, digamos. Termina siendo un estado natural, ¿no? Termina siendo algo a lo que te acostumbras. Todos los seres humanos nos acostumbramos a vivir con esas realidades. Hay muchos episodios, de hecho, episodios en los que seguro sentí miedo, no lo recuerdo. Mi madre me contaba historias de que una vez, tengo algunas imágenes borrosas de unos hombres armados que entraban a casa de mi abuela. Yo no me acordaba qué era lo que había sucedido. Después pregunto y me dicen, no, es que un grupo de hombres te quiso secuestrar y no pudieron, pues no te encontraron. Entonces, desde ahí comienza esa violencia, ese miedo. Creo que el mayor recuerdo es obviamente el atentado al edificio Mónaco, que fue recientemente demolido. Ahora hay un parque a la memoria de las víctimas. Paradójicamente fue el primer acto narcoterrorista de la historia de mi país, y en ese parque no se recuerda eso. Víctimas también fuimos la familia de Pablo Escobar en ese atentado. Ese fue el primer acto narcoterrorista de la historia de mi país, y no fue, digamos, el resultado o la consecuencia de muchos actos terroristas que cometió mi padre posteriormente. Los medios en Colombia suelen invertir la historia. Dicen que mi padre puso un montón de bombas y después le pusieron la bomba del Mónaco. Y es totalmente al revés la historia. La primera bomba que explotó en Colombia fue contra la familia. Después mi padre pierde la cordura, por supuesto, y ordena la explosión de centenares de bombas a diferentes objetivos del cartel de Cali. Y así, para no irme de tu pregunta de los lujos y ostentaciones, tuvimos muchas cosas, pero por muy breve periodo de tiempo, y nada de eso lo pudimos disfrutar verdaderamente, porque tú puedes tener el mejor penthouse, como era el edificio Mónaco, por ejemplo, de 1.800 metros cuadrados de superficie, donde vivíamos solos, no habían vecinos,
Yo tenía 30 motos diferentes, una colección enorme de modelos de motos. Mi madre tenía una colección de arte de las más importantes de Latinoamérica, ahí en ese mismo edificio, y en la bomba quedó todo destruido en un segundo. 13 de enero de 1988, a las 5:13 de la mañana, yo no escuché el ruido, pero me despertó la imposibilidad de respirar. De repente yo sentí un peso muy fuerte en mi espalda que me aplastaba contra el colchón, no me dejaba mover ni respirar. Gritaba, pedía auxilio, no podía mover. Mi madre la escuché moverse, logró escapar y ella levanta el techo y me salva. Y ahí quedaron, o sea, en un segundo todos los lujos del penthouse de los 1.800 metros cuadrados, con las mejores esculturas de los artistas franceses y latinoamericanos, quedaron hechos trizas en un segundo. Y así nuestra vida, así muchas propiedades que tuvimos, mansiones, este grupo denominado Los Pepes iba y las quemaba, las bombardeaba, lo mismo los vehículos, las motos, no quedó nada. Es decir, quedó mucho dolor, mucha violencia, pero no quedó nada material. La relación con tu papá, ¿cómo era? Digo, porque muchos conocemos al Pablo Escobar que vemos en las noticias, pero obviamente con la familia, quiero suponer que era contrario a todo lo que se veía o se sabía de él. Sí, mira, yo creo que en el único tema en el que coincidimos todos los biógrafos, autorizados o no, sobre Pablo Escobar, es en su infinito amor por la familia. No creo que es en el único punto en el que sí coincidimos, que también hoy que lo analizo con cierta perspectiva y distancia, digo, qué manera extraña de amar a su familia, ¿no? Metiéndolo en tantos problemas, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, que tengo la bendición más grande del mundo de ser papá hace 7 años, a Dios y al mundo y a la vida le hice una promesa: jamás me involucraré en actividad ilícita alguna, por el gran amor que tengo hacia ese pequeño. Incluso eso lo decidí antes de tenerlo, porque durante años he tenido las oportunidades todos los días de convertirme en el peor criminal y nunca lo hago porque sé que no es el camino para mí, sé que no me va a traer ningún futuro, ni ningún beneficio, ni absolutamente nada bueno voy a sacar de allí. Con lo cual mi hijo es la inspiración y la garantía de que voy a seguir por un camino decente, coherente con el mensaje que quiero llevar al mundo y con el mensaje que creo que esta historia nos dejó. El camino de la ilicitud no te lleva a nada bueno. Y descubrí algo, que ser bueno es mejor negocio, realmente. O sea, es que si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, no estarían perdiendo el tiempo en esas actividades. Porque si te sobra talento para ser narcotraficante, para evadir la ley, la justicia y todo lo que quieras, Pues si sabes con, administrar también. con la mitad de ese talento ya eres un hombre exitoso. Si lo usas para bien, si tienes perseverancia, si buscas otras salidas, ¿no? ¿Cómo fueron los últimos, ya para cerrar un poquito el tema Claro. relacionado, cómo fueron ya esos últimos momentos con tu padre? Mira, con mi padre yo tuve una relación muy estrecha, desde, como te decía, de esos 7 años y el último año de su vida. Yo escribo un capítulo, de hecho, en este libro que se llama Las últimas 72 horas de mi padre, donde entrevisté a personas que lo cuidaron en esos momentos. Y ese último año, digamos, para él fue devastador, fue presenciar la caída de su propio imperio, ¿no? Es ver cómo todos los hombres que te querían y la lealtad que te juraron no estaba más, y todo el mundo te traiciona, incluida tu familia. Con lo cual fue una época muy triste para mi padre, ¿no? Sus últimos días, todo ese poder que acumuló, todo ese miedo que generó, se fue, digamos, desvaneciendo y se le vino en contra y lo terminó destruyendo, finalmente terminándose cuenta me imagino yo, de todo el daño que nos habían traído sus acciones a nosotros como familia. Y es cuando él pues decide quitarse la vida para darnos paso y que podamos seguir viviendo tranquilos, ¿no? Que es uno de los mayores actos de amor en los que yo creo que
que él ha incurrido al decidir terminar con su vida como un acto para liberar a su familia del yugo al que él mismo la había sometido. Y en esta última llamada, ¿qué te dijo? Porque la última fue contigo, ¿no? Estuvimos hablando mucho, es el 2 de diciembre de 1993, el día que él muere. Hay muchas personas que sostienen pues la teoría de que mi padre lo asesinó la policía. Depende del libro que compres, es la historia que te cuentan, ¿no? Entonces, de hecho, es una paradoja. En la misma editorial mía hay 3 libros con 3 historias distintas de cómo murió Pablo Escobar. Yo igual, no es que esté aferrado a mi versión, y debo decir, no me interesa mucho cómo fue que murió mi padre porque está muerto, es el único hecho que importa. Si le cayó un piano en la cabeza, lo atropelló un camión o se pegó un tiro, para mí es exactamente lo mismo. Entiendo que para las fuerzas del orden no, porque quieren como reclamar un poco parte de victoria, que realmente no existió porque en esta guerra no ganamos ninguno. O sea, Pablo Escobar muere y ¿qué cambió en el mundo de las drogas o de la violencia? Nada, o peor. Hoy ya no podemos hablar de carteles, hoy tendríamos que empezar a hablar de corporaciones del narcotráfico. Porque la prohibición y todo eso lo único que hace es hacer crecer el jardín, mejorar el negocio para los más poderosos. Entonces mi padre termina entrando como, me imagino yo, una especie de desazón, de depresión en la que ya no ve salida y toma esa determinación de llamarme insistentemente al hotel, por más que durante 10 años me dijo, no toques el teléfono, si lo usas es la muerte. Él me decía, todas las personas que capturé, que secuestré o lo que sea, todas cayeron por el teléfono, porque todas llamaron a su mamá o a su novia o a su hermano o a su primo o a su tío. Los afectos de alguna manera siempre te llevan a un lugar. Y un hombre que durante 10 años le enseña a su hijo que no toque el teléfono y él mismo no lo usa nunca, por eso puede vivir en la clandestinidad con tanta tranquilidad durante tantos años, y ese día, el 2 de diciembre, usa el teléfono 10 veces para llamar a un hotel que es de las Fuerzas Militares de Colombia y dice, hola, soy Pablo Escobar, pues es un acto de suicidio eso. Ya ese solo hecho de llamar es ir en contravía de sus propias reglas de oro, de no utilizar un teléfono. Yo lo protegía, cortaba el teléfono, decía, papá, no llames más, o cuando tenía generales al lado me daba cierta cosa y decía, abuelita, no llames más, estamos bien. Y sin embargo él insistía, ¿no? Entonces ya no pedía por mí porque sabía que yo iba a hacer que su llamado fuera corto y le iba a cortar antes de que lo rastreen. Entonces ya pedía por mi hermanita y se quedaba hablando con ella, o mi madre o mi novia, y yo no me daba cuenta. Yo estaba en una habitación grande, no me daba cuenta, de pronto me daba cuenta y les quitaba el teléfono. Y decía, ¿qué estás haciendo? O sea, toda la vida me enseñaste una cosa y hoy vas en contravía, ¿no? Yo me di cuenta, yo dije, mi papá se quiere morir hoy. Porque pues, si toda la vida te dicen, no toques acá, no toques acá que te mueres, y ese día tocas 20 veces, pues es apenas lógico, ¿no? Entonces, la realidad es que mi padre está muerto, independientemente de los libros y las historietas que cuentan en ellos, él se suicida. Y hay un montón de evidencias al respecto. No quiero entrar en una polémica, ni mucho menos, creo que ya lo he podido explicar en mis libros. Y fue un hombre que siempre también decretó el tema del suicidio. Si no tengo a los 30 $1.000.000, me pego un tiro. Si los extraditables, el eslogan, preferimos una tumba en Colombia a una celda en los Estados Unidos. Y a mí me decía, hijo, tengo 15 tiros en mi pistola, 14 para mis enemigos y el último para mí. Para mí no hay muchas matemáticas que hacer, ¿no? Entonces, es un desenlace que creo que esperábamos, porque la muerte no fue un tabú para nosotros en nuestras casas. Hablábamos de ella como hablar del desayuno, tristemente, pero la teníamos muy asumida, ¿no? Ahora, ¿cómo cambió todo eso para ti? ¿Cómo decides darle un giro a esa perspectiva de vida que tenías y ahora transformarla para dar un mensaje de paz? Mira, yo estuve a punto de cometer el peor error de mi vida, que es convertirme en Pablo Escobar 2.0. Por 10 minutos estuve considerando seriamente esa posibilidad. Por el enojo.
el enojo, la rabia. En el momento en que yo cuelgo con mi padre, me dice, ahorita te llamo, fueron las últimas palabras literales que me dijo. Él cuelga y a los 10 minutos suena de nuevo el teléfono. Yo pensaba que era él, contesto, era una periodista. Me dice, su papá está muerto, la policía acaba de confirmar, es un parte oficial. ¿Usted qué tiene para decir? Y yo me recuerdo que le dije como 5 veces a la señora en la línea, le dije, nosotros ahora no queremos hablar. Y 5 veces le dije lo mismo, no queremos hablar, no queremos hablar. Y ella insistió hasta que logró lo que quería, que era ver una reacción violenta en un joven de 16 años. Y ahí dije unas desafortunadas palabras que también me encargué de publicarlas de nuevo para no olvidármelas en el documental Pecados de mi padre, donde digo yo solo los voy a matar a esos hijos, perdón por el francés. Ay, bueno, no moleste ahora que estamos mirando a ver si es verdad o no es mentira lo de mi papá. La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial. Puta vida. No, nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato de mal. Entonces, esos segundos de amenazas transformaron mi destino de manera impresionante, impredecible. Y yo me di cuenta, 10 minutos posteriores a esas amenazas, en quién me iba a convertir, ¿no? Decía, ahora estoy obligado a continuar con el legado de mi padre, ese legado que en vida tanto critiqué, porque es que yo en vida era de los pocos que le decía a mi papá, hermano, por favor no pongas más bombas, no mates más personas, no secuestres a más nadie, busca una solución pacífica para esto, trata de arreglarlo, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? Y él estaba lleno de excusas para la violencia, algunas veces nos escuchó, negoció con el gobierno, se entregó a la catedral, pero todo era como un juego para él, ¿no? Todo era, yo realmente iba y lo visitaba a esa cárcel pensando que iba a visitarlo por años, y duró un año. Se escapó y todo le parecía un juego, ¿no? Él era como llevar al extremo toda su manera de ser, burlándose de la autoridad, de todo el mundo. Y a la larga eso te sale caro a cualquiera. Mi padre termina muriendo a los 44 años, hermano. O sea, ¿cómo puedes considerar que fue un caso de éxito? Yo sé que los medios contribuyen en esa descripción. Algunos lo han llamado el Da Vinci del crimen, pero sin embargo eso no te hace un hombre exitoso de negocios. Si no puedes disfrutar lo que tienes y si la fortuna que amasaste la perdiste toda, es verdaderamente posible que consideremos como un caso de éxito el de mi padre. Yo no lo creo. Y eso es básicamente lo que le digo a los jóvenes y les insisto, muchachos, por ahí no es el camino. O sea, mi padre es innegable la inteligencia que tenía y aún así no le alcanzó. Y difícilmente podemos lograr esos niveles de inteligencia. Entonces, si con la mitad del talento, hombre, ya puedes ser exitoso en otros ámbitos legales y vas a poder disfrutar de tu familia, de tu paz, de tu tranquilidad y de lo que generes, ¿qué sentido tiene meterse a explorar caminos que ya otros lo han hecho y ya sabemos cómo terminan? No, muéstrame un narco jubilado, muéstrame uno. Ninguno. Y fue difícil cambiar esta imagen, esta perspectiva que a lo mejor las personas, medios de comunicación tenían, porque inclusive también hablas de esto aquí en tu libro, ¿no? De sí, el derecho a la segunda oportunidad. Y el ser hijo de Pablo Escobar, como el estigma que queda. Es difícil, mira, aún al día de hoy, después de 25 años de probadísimo buen comportamiento, o sea, que ya no hablan por mí las promesas de paz de hace 25 años. Yo hice 2 promesas a Colombia, la primera era la venganza y segundo me retracto a los 10 minutos y prometo hacer todo lo posible para generar paz para mi país. Y esa segunda declaración le ayudó a mi destino a pegar un volantazo y a corregir mi rumbo y a justamente reinventarme como persona y como ser humano. Ha sido muy difícil porque siempre ante cualquier duda se antepone el estigma. Es que eres el hijo de Pablo Escobar. Entonces es muy difícil porque siempre tienes que estar como demostrando tu inocencia desde que me levanto. Entonces es una lucha muy dispar porque claro,
con que te cuelguen el que eres el hijo de Pablo Escobar y revises todos los crímenes que ese señor cometió, Te los atribuyen como me los, si pues, tú los me los hubieras here- me hecho. los heredan. Mira, te los regalamos ahora. Y es muy curioso, ves que como en algunos procesos judiciales que me han inventado, y es impresionante cómo jueces, fiscales, funcionarios no ven que sus acusaciones falsas están basadas exclusivamente en el parentesco, ¿no? Dice, no, este es culpable porque es que, mira, es el hijo de Pablo Escobar, ella es culpable, o sea, ya nací culpable antes del juicio, antes del delito. Entonces, muchas veces o me cierran una cuenta en un banco o me dicen, ¿por qué es que usted la podría utilizar para lavar dinero? Pero a ver, dame la oportunidad, a ver, yo quiero estar legal, yo quiero estar registrado, yo quiero estar, quiero que las autoridades me puedan auditar. Si no me dan el derecho a tener una cuenta, entonces ¿cómo hago para vivir en la legalidad? Porque también la sociedad, desde sus actos discriminatorios, digamos, acorrala a determinados sectores de la otra sociedad y los invita a la criminalidad. Los orilla. a que se Los dediquen a orilla, lo porque mismo. una cuenta bancaria creo que es un derecho, ya es un derecho humano, es universal, diría yo. Hoy se considera un derecho el acceso a Internet, por ejemplo. Algunas personas pueden acceder a Wi-Fi de manera gratuita, pero muchos otros no pueden. Y no tienen una cuenta bancaria, entonces no pueden contratar un servicio de Internet o no tienen una tarjeta. Cosas básicas que, por supuesto, si cometo un ilícito, denúnciame y voy a la cárcel. Así de sencillo. Pero no me discrimines porque podría. Entonces, no me vendas un cuchillo porque lo podría, en vez de usar para cortar una papa, podría cortar a alguien. Entonces, es una cosa muy fuerte en la que el prejuicio, la discriminación siempre gana. Yo no me acostumbraré nunca a esa versión de la historia y siempre la voy a pelear porque creo que todos tenemos el derecho a una segunda oportunidad, porque yo honré ese derecho a la segunda oportunidad y tuve y tengo y tendré hasta el último día de mi vida todas las posibilidades en mis manos para convertirme en Pablo Escobar 2.0, igual que lo tienes tú, igual que lo tienen los que nos ven. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos otros valores humanos, porque tenemos otras convicciones, otras experiencias que no nos incitan a recorrer el camino de la ilegalidad. Y a veces para mí es difícil, aún en el ámbito de la justicia, seguir explicando eso, hombre. O sea, ¿qué más puedo hacer? Soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy conferencista, pacifista, o sea, no sé qué más, he montado cajas en camiones, he hecho de todo, 100% legal. Sin embargo, ven como, no, algo raro tiene, ¿no? ¿Dónde está la plata? Y escribí un libro con un capítulo donde dice, ¿dónde está la plata? Porque yo sé que es una pregunta, yo también me la hago, ¿dónde está? Yo sé dónde está, yo sé quién la tiene, y ahí lo digo en el libro, ¿no? Pero es difícil luchar contra estos montones de estigmas. Además, soy millonario para muchos. El dinero es como la tos, no lo puedes ocultar. Eso se nota, eso se ve por encima. Entonces yo creo que es muy difícil vencer esos estigmas, pero creo que lo he venido haciendo con la perseverancia y con los hechos, porque podrán hablar, podrán decir, pero llevo 25 años que tuve oportunidades diarias de cometer los peores errores de mi vida y nunca los he cometido, porque sé las consecuencias, porque conozco cómo comenzó esta historia y cómo termina. Y porque espero que me den el crédito de que no soy un tipo muy inteligente, pero tampoco tan idiota como para repetir esta historia. Y que has hecho proyectos también increíbles para la sociedad. Un ejemplo de ello, has hecho algunos parques o traes también proyectos de parques. Claro, yo creo como arquitecto que a través de la arquitectura se puede generar espacios públicos y privados también para generar paz en el ser humano. Parques sensoriales que te hacen atravesar por un montón de sensaciones íntimas tuyas, personales, que te afectan, la arquitectura, todo lo que está, los espacios. Si el techo es demasiado alto, te sientes de una manera, si es demasiado bajo, te sientes de otra. Todo esto son herramientas del arte aplicado a través de la arquitectura que nos permiten generar caos o generar paz. Medellín, por ejemplo, es un buen ejemplo, valga la redundancia, de cómo a través del urbanismo y la arquitectura
han logrado llegar a los sectores marginales de la sociedad para decirles, ustedes necesitan también tener lugares aptos, dignos, decentes, bonitos, limpios, para que sus familias, sus hijos puedan jugar y puedan estar en un ambiente de mayor tranquilidad. El fenómeno de las bibliotecas, por ejemplo, construidas en la periferia de Medellín. Las bibliotecas más bonitas de nuestra ciudad están en los barrios en apariencia más feos, los marginales, y ya no son así. Son barrios muy bonitos, la gente los ha cuidado, los ha limpiado, los ha pintado, el gobierno ha apoyado. Entonces se ha generado un cambio muy fuerte a través de la arquitectura del urbanismo, y eso ha tenido una afectación positiva en el comportamiento de nuestra sociedad. Entonces es justamente por eso que defiendo, digamos, todas estas iniciativas de la construcción de parques, que tienen mucho que ver con el agua también, con la paz que nos trae, y con purificar a través de todas estas experiencias a las personas. En un punto, si tú ves una ciudad fea, que no tiene espacios públicos, que no está bien iluminada en la noche, que hay callejones, que es peligroso, pueden haber lugares con grafitis y son muy lindos y se pueden hacer zonas para ellos, y si se reorienta y se modifica todas esas energías, vas a tener un lugar diferente. Pero si lo dejas como están, en ese caos, pues ¿qué crees que va a pasar, no? Si dejas un callejón oscuro, con la luz. La ventana rota. La ventana rota, ¿no? De Giuliani y todo ese cuento de Nueva York. Hay que repararlo, ¿no? Y Medellín, como ciudad, se ha ocupado de cuidar cada espacio, ¿no? No en vano se ganó en el 2013 el premio a la ciudad más moderna del mundo, compitiendo con grandes urbes como Sydney, Vancouver y otras, Tel Aviv. En definitiva, la arquitectura puede generar paz, puede brindarle dignidad al ser humano y puede contribuir enormemente a las clases sociales más necesitadas para que tengan un ambiente y un clima que los invite a la legalidad y no los invite a la violencia. O sea, para ti el hecho de que hayan derrumbado el edificio Mónaco y hayan hecho en él un parque, ¿sí te gustó esa idea? Mira, yo siempre me callé, nunca opiné, dejé que hicieran el tema del edificio Mónaco, porque yo lo entendí como una jugada política, ¿no? De pronto una serie de funcionarios que requerían la atención de los medios internacionales para lanzarse una campaña presidencial futura, pues ponerle una bomba y hacer una explosión, una implosión, y hacer un concierto con grandes artistas mientras vemos ese show. Me parece que era como decir, aquí estamos, estos somos nosotros y queremos llamar la atención, ¿no? Entonces, nunca opiné. Me pareció que el edificio Mónaco lo que muestra es lo poco que le importa al Estado las víctimas de Pablo Escobar. Empezando porque no hay una lista de víctimas oficial. Si no hay una lista de víctimas oficial, no hay a quien reparar. Y si no hay a quien reparar, pues hagamos fiesta con todos los bienes de Pablo Escobar. Y eso es un poco lo que pasó. Están en manos de todos, menos en manos de los que deberían. Y siento que el Estado colombiano en ese punto se olvidó de las víctimas. El edificio Mónaco fue entregado, no fue entregado, nos lo quitaron de las manos, cuando fue 100% reparado después de la bomba, es decir, quedó en perfectas condiciones. El edificio Mónaco muestra la incapacidad del Estado de administrar seriamente los bienes que le incautan al narcotráfico. Entonces, se desperdician un montón de millones que sí podrían haber servido para reparar a las víctimas. Yo en el caso del edificio Mónaco, lo que hubiera hecho, o sea, se gastaron como $4 millones demoliéndolo. Déjalo así y usa esos $4 millones para reparar a las víctimas. Ellos necesitan ese dinero, no un parque muy bonito. Medellín va a sobrevivir con o sin el Mónaco, con un parque o sin el otro, ¿no? Entonces, Entonces yo digo, ¿para qué te gastaste un montón de recursos en destruir algo que te molestaba a la vista y no te molesta más a la vista las víctimas que nunca han sido reparadas por el Estado que representas? O sea, si usas el dinero para destruir, y dime la verdad, ¿la gente dejó de ir a Medellín porque el Mónaco fue demolido? No. ¿La gente dejó de ir a ese lugar físico porque ya no está el edificio? No. Va a ver dónde estaba.
y siempre van a ir a buscarlo y siempre lo van a ver ahí aunque no esté. Por más parque a las víctimas que esté, que estoy de acuerdo pero las víctimas no se reparan con parques, las víctimas se reparan con dinero. Que tú hace poquito también participaste en una campaña, ¿no? Para apoyar precisamente a las víctimas. He apoyado mucho a las víctimas. Muchas. Sí, he participado en esa campaña que generó al principio, la intención era generar, digamos, un rechazo para poder visibilizar a estas víctimas. Se ofrecían productos que tenían la imagen de mi padre, incluso hasta ropa de bebé, ¿no? Fue muy escandaloso. Y la gente iba a comprar esa ropa de bebé o esa ropa para adultos con la imagen de Pablo Escobar, y en vez de aparecerle la prenda para comprarla, aparecía un video de una víctima diciendo, mira, esto es lo que a mí me pasó con Pablo Escobar. La próxima vez que quieras comprar un producto, ten cuidado. Y a mí las víctimas del atentado con bomba al avión de Avianca fueron quienes me convocaron. Y he tenido un proceso de reconciliación increíble con estas personas. Puedo decirte que he hablado hasta la fecha con unas 150 familias víctimas de mi padre, directas de la violencia de él, con una tasa de esperanza y de éxito muy bonita del 100% en todos los casos, en los procesos de reconciliación que hemos llevado adelante, con lo cual las víctimas y mi persona hemos tenido un contacto muy cercano. Hemos podido trascender en algunos casos el miedo, el dolor, y nos hemos convertido en amigos a pesar de la adversidad que nos ha unido y de la desazón. Y entonces comprendes mucho mejor cómo se sienten las víctimas frente a todo este tipo de acciones. Me escribían personas de la misma bomba del avión de Avianca: el Estado nunca nos ha reparado, soy una señora, tengo 70 y tantos años, tengo artritis, todavía tengo que seguir trabajando porque mi marido murió en el avión y no he podido salir adelante, y nunca nos han reparado y nunca nos han llamado y nunca nada. Yo digo, le pregunto al Estado colombiano, ¿no? Le quitó cuánta fortuna a Pablo Escobar, ¿y dónde está? Porque esa fortuna tendría que haber estado para estas personas, ¿no? En muchos casos, como propiedades gigantescas que teníamos, que fueron subastadas, pero por centavos, valiendo millones de dólares, ¿no? Ni siquiera los centavos que recibió el Estado se usaban para reparar a las víctimas. O sea, es una revictimización desde el otro lugar, desde la política, algo en lo que yo no me voy a meter nunca, ni me meteré. Pero sí siento que les debemos más respeto a las víctimas a través de acciones concretas como las que hemos realizado nosotros. Yo no creo que demoliendo edificios, demoliendo íconos, que para unos funcionarios era el ícono del mal, y para mí era mi casa, que me la destruyó un cartel enemigo de mi padre, y casi me muero ahí con mi hermanita y mi mamá. Así es como yo veo el edificio Mónaco. No era el centro del crimen de Pablo Escobar. Ahí no vivía Pablo Escobar, nunca vivió ahí. Oye, y hablando del punto que tocaste de las propiedades que les quitaron y todo, incluso también hay pinturas, hay diferentes obras de arte que hasta están en museos. Muchas se destruyeron en la bomba, por las esquirlas quedaron hechas trizas. Otras se destruyeron cuando incendiaron otras propiedades donde teníamos escondidas y resguardadas y bombardeadas. Y hay piezas de museo. Hay una pieza bien particular que se llama La danza del rock and roll de Salvador Dalí. Y es una pieza que le roban a mi madre estos grupos al margen de la ley que se habían unido contra mi padre. Cuando ella comienza unas conversaciones de paz, en medio de un gesto de buena voluntad, ellos le devuelven Dalí, y ella no lo recibe y dice, no, yo lo aporto como un símbolo de paz para que esta violencia termine aquí. Es decir que, como ella misma reflexionaba, pues no sabía Salvador Dalí que cuando estaba pintando esa obra, pues ella iba a servir como una bandera de paz entre carteles del narcotráfico que se estaban por exterminar. Y esa obra se fue un misterio durante décadas qué pasó con ella, ¿no? Al final nosotros huimos del país, mucha gente murió, perdimos el rastro de todo,
¿Y qué pasó con esa obra, no? Hasta que alguien, un periodista, se obsesionó con encontrarla y no sabemos cómo, pero la obra está en un museo en Japón. De estar en Colombia entre grupos criminales, me imagino yo que pasándosela como una figurita, termina en un museo en Japón, ¿no? Así como debo decir, y no me quiero meter en problemas, pero hay una obra nuestra también en el Museo Sumaya, aquí en México. No voy a decir cuál para que... y también llegó... Lo niega el propio museo. Bueno, sí, ya preguntaron. Yo pregunté, porque justamente pues parte de la... Y no hay ánimo de ensuciar ni al museo ni a nadie, simplemente el arte es eso, el arte ha sido una moneda de cambio del ser humano durante siglos. Muchos han robado fortunas de unos a otros y el arte ha sido siempre ese bien preciado que todos hemos querido tener por inversión o por lo que sea, o por pasión por el arte nada más. Pero tiene un gran valor, ¿no? Y eso ha sido muy codiciado y cotizado. Y no hay ánimo en absoluto de pelearnos con el museo, que además me encanta ir y demás. Podrán negarlo, ¿no? Pero tenemos fotos. Ahí están las fotos donde la foto las tenías. La foto no te las invento. Y no hay Photoshop, no eran de la era digital, digamos. Oye, ¿y crees que el narcotráfico en un punto llegue a terminar, llegue a acabar? No, el narcotráfico nunca se va a terminar. Eso... Ni con la legalización, que tanto se pelea. Lo que sí podría haber es paz, ¿no? Que es lo que nadie quiere ver. Todo el mundo asocia el negocio con la guerra y la violencia. Yo asocio eso con la prohibición. Y digo, hagamos un ejercicio mental. Pensemos cómo sería el mundo si mañana, mancomunadamente, todos los países deciden prohibir la pizza. O en México los tacos, ¿no? ¿Qué pasaría? Vas a ver una mafia. Va a crecer una mafia. Si prohíbe la pizza, el pizzero y el otro, el del mismo barrio, se va a empezar a pelear y va a decir, oye, no, estas son, yo reparto en mi barrio. Y el otro le va a decir, no, este también es mi barrio. Entonces ya se van a empezar a matar entre ellos, ¿no? ¿Van a tener con qué? Porque como ahora las pizzas son más caras, valen más por decreto, un decreto que las prohíbe, pues las hace valer más. Sencillamente, así funciona. La pizza valía $1, ahora vale $100 porque está prohibida. Y ya los ingredientes de la pizza no interesan, porque como ya el Estado no controla, no se hace cargo y solamente persigue y no se hace responsable, ponle queso podrido a la pizza. Mientras más deteriores la salud de tu cliente, mejor va a ser tu negocio. Por eso no tienen ningún temor en agregarle vidrio molido a la cocaína, por ejemplo. Entonces, ¿a qué voy yo con estos ejemplos? Es que se han demonizado a un nivel. Yo no digo que las drogas sean buenas, eso hay que dejarlo muy claro, pero digo, ya son peores las que consideramos legales y que no nos hacen daño. El alcohol y el tabaco, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, mata a 3.8 millones de personas al año. Y la suma de todas las drogas ilícitas del planeta matan a 200.000 personas al año. Vale la pena que sigamos enfrascados en una guerra absurda en la que estamos viendo cómo Latinoamérica se desangra por ser los dueños del control del negocio, que a sangre y fuego quieren controlar, cuando podría ser el Estado quien asuma esa responsabilidad y tenga ese poder económico y militar, porque hoy por decreto el prohibicionismo es un regalo a la delincuencia organizada. Es un regalo de la política que le dicen a los delincuentes organizados, tenemos el mejor regalo para ustedes muchachos, aquí está el prohibicionismo. No conozco el primer narco en favor de la legalización, sería absurdo, sería estar en contra de tu negocio. ¿Qué mensaje le darías tú a todos los jóvenes que ahorita pues están viendo esta entrevista, que están muy pegados como a las redes sociales? ¿Qué mensaje tú les das, que lo haces en cada conferencia que vas también? Mira, mi mensaje para ellos es que se vuelvan muy autocríticos, hermano, que no se crean todos los cuentos que les echan por ahí en internet, en las noticias, en los diarios, que solo cuando tú lees tus historias distorsionadas, mentiras agrandadas en los diarios y que las publican como grandes verdades, recién ahí despiertas y te dices, oye,
si están mintiendo en esta noticia sobre mi persona, ¿cuánto no nos mienten alrededor? Y en esto los invito a que sean autocríticos, no solamente por la influencia negativa de los medios de comunicación, que son los primeros en glorificar la actividad criminal, las series de televisión, ¿no? Cómo estas han impactado en sus vidas y cómo yo me encuentro con jóvenes que me escriben o me dicen o en la calle me dicen, oye, vi la serie tal y está buenísima y quiero ser como tu papá, me pareció espectacular, quiero ser ese personaje. Y Pablo Escobar la pasa muy bien en las series, pero solo en las series. O en qué serie, y me encantaría que alguno me la señale, en qué capítulo Pablo está. Lo muestran en casas con piso de tierra, sufriendo, sin comida, muriéndose de hambre, de frío, de calor o de sed. En ninguna. Todas lo muestran con mansiones, con coches, con chicas lindas. Los mares se abren para que don Pablo Escobar pase, como si fuera una figura ya mesiánica. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que prestar atención en que la vida que les han mostrado y que les han querido vender y por la cual han estado pegados a sus televisores viendo estas series, pues no es la vida real que nosotros vivimos. Y el resultado no es tan bonito como pareciera en esas series, porque ves a un Pablo Escobar que hasta está quemando $2 millones en efectivo, que es una pregunta que me hacen muy seguido. Oye, antes te voy a interrumpir. Sí. ¿Qué te parece si... Acabo de leer justamente una entrada de tu página de internet, de tu blog, acerca de mitos de las series. De las series, sí. Pero ¿qué te parece si eso mejor me lo respondes en tu Instagram? De uno, cuenta ¿Sí? con eso, claro. Bueno, entonces, pues Juan Pablo, te agradezco mucho el tiempo en esta entrevista. Muchas gracias por darnos este espacio para platicar acerca de esto y sobre todo pues abrirte acerca de los temas, todo lo que trasciende, todo lo que se habla. No, hombre, Víctor, yo al contrario te agradezco a ti por tu tiempo, por tu perseverancia, porque sé que Nos costó la entrevista. La peleó. Me consta, a los que lo siguen, perseverante has sido en buscar esta posibilidad de hablar conmigo y te lo agradezco, porque también me ayudas a llegar a un montón de jóvenes mexicanos principalmente y de otras partes del mundo que te siguen, para llevarles este mensaje, ¿no? Que tomen conciencia. Es otra manera de comunicarles a ellos lo que yo hago en mis charlas, para invitarlos a la no repetición. Y a ti te agradezco que me des esta oportunidad para estar acá compartiendo estos momentos y celebro la perseverancia, que es algo que todos tenemos que cultivar. Al contrario, muchísimas gracias. Sí, hermano. Y esta entrevista no se acaba aquí. Vayan al Instagram de Juan Pablo, que está como @JuanPabloEscobar. Y ahí van a poder encontrar acerca de estos mitos que muchas series han sacado acerca de Pablo Escobar. Y pues bueno, qué mejor que nos lo diga Juan Pablo en su propio Instagram. Así que muchísimas gracias, nos vemos en una próxima entrevista. Yo soy Víctor González. Hasta la próxima. Paz.